Muy buenos días, mi nombre es Viena Yaxé Fonseca Méndez, soy aspirante a el ingreso a Derecho. Voy a presentarles mi tema de investigación documental y de campo, el informe final, con el tema La importancia de las leyes o la normatividad en la salud pública en México. Este tema fue elegido porque presenta una gran importancia tanto desde el punto de vista civil y legal como en el ámbito de la salud por el hecho de abordar la responsabilidad del médico en poseer el conocimiento legal, ya que su actuar incluye responsabilidades contractuales y extracontractuales, y por el simple hecho de relacionarse con un ámbito tan sensible como lo son los derechos fundamentales, como lo señala el artículo cuarto constitucional, al encontrarse en relación con el derecho de la integridad física regulada. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la congruencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme lo dispone la fracción 15 de la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Otra de las razones es su importancia por la necesidad de regular equilibradamente los derechos y obligaciones en la relación médico y paciente. ¿Y cómo hacerlo si el médico, como regulador de esto, no posee los conocimientos? Los objetivos. El objetivo general es reflexionar sobre la importancia de las leyes o normatividad en la salud pública en México. El objetivo específico es reconocer la importancia de las leyes o la normatividad en la salud pública en México y así investigar si el profesional de salud cuenta con los conocimientos de la legislación en el área de la salud. La hipótesis es que los médicos desconocen la legislación que los guía y los respalda, motivo por el cual no le dan la importancia pertinente. Presentando mis resultados, en los resultados de la investigación sobre la importancia de las leyes o normatividad de la salud pública en México, respaldado por información de revistas indexadas y de fuentes confiables, se sustentó el marco teórico, buscando investigar si el profesional de salud cuenta con los conocimientos de la legislación en el campo del área de la salud. Se realizaron investigaciones de campo, entrevista guiada y la entrevista a 10 médicos del sector salud, encontrando los siguientes resultados. El diario de campo se hizo durante los días 13 al 15 de mayo. Se observaron los movimientos administrativos, de dirección y el personal presente, que cuenta con dos áreas y dos recepcionistas en horario de la mañana de 8 a 2 de la tarde y otro turno de 2 a 6 p.m. Los miércoles poseen junta de turno en esta clínica, que es la clínica 19 del IMSS, lo cual disminuye a medio turno o menos la atención al público. Los médicos no poseen a la vista su currículum, tampoco su título y cédula. Por otra parte, en las zonas están pegados los derechos de los pacientes. También se identificó que tienen un sistema de actualización y becas, mas no son en el área de legislación. No se identificó si tienen actualizaciones de medicina legal, por tanto. En las notas teóricas, teniendo en cuenta las anteriores notas y las observaciones metodológicas, puede determinarse ciertos comportamientos que poseen en el horario de la comida, las juntas, que el espacio de atención es reducido, los planes de estudios no están exhibidos y se confirma que en cuanto a derechos del paciente se trata sí hay información, pero no se detecta información sobre actualizaciones en medicina legal. En la bitácora de investigación se registró que además de las fuentes de información, ¿a dónde podemos ocurrir? Bueno, a distintas instituciones para ver el mismo tema, todo sector público, Secretaría de Salud e ISSSTE. El lugar que se visitó, como les comentaba, es la Clínica 19 del IMSS y la información que se sacó de ahí fueron los horarios de actualizaciones médicas por observación. Y pues necesariamente deberías hacerse otra cita para entrevistas. Las entrevistas a médicos se hicieron a 10 personas. Se encontró lo siguiente. La mayor parte de los médicos entrevistados fueron médicos de base, de los cuales la mayor parte pertenecían al IMSS y al Seguro Popular. El 70% de los médicos tenían una antigüedad mayor a 5 años. Les presento las gráficas. A la pregunta de cuál es su puesto, todos eran médicos, pero tenían algún puesto administrativo o en alguna otra zona. Entonces se les preguntó, el 70% de los médicos nada más se dedicaban a la atención en general. El
20% eran en el área administrativa, ya sea coordinador médico o administrador médico. En la antigüedad, el 70% tenían más de 5 años, de 5 a 6 a 7 años. En cuanto a la escolaridad, la mayoría, el 60%, presentaban especialidad o alguna escolaridad superior como maestría, doctorado o subespecialidad. Les preguntamos si conocían la legislación y si podían comentarnos alguna legislación que conocieran. En cuanto a esto, el conocimiento sobre la legislación era muy limitado, ya que no mencionaron las pilares de la legislación como son la Constitución o el artículo 4 constitucional. Únicamente se enfocaban en la normatividad del expediente clínico, cuando mucho la ley del IMSS o la Ley General de Salud. Cuando se les preguntó cuál era la legislación que respalda los derechos de salud, las respuestas fueron muy ambiguas. Solo el 1% tuvo conocimiento sobre el artículo que menciona derecho a la salud y tenía el conocimiento sobre esto. 1% mencionó el artículo 4 constitucional, el resto mencionó la ley del IMSS, la Ley General de Salud o definitivamente nos comentó que desconocía sobre el tema. Se les preguntó también en qué institución pública laboraban. Esta entrevista, la mayor parte de los médicos entrevistados pertenecían al IMSS o a Seguro Popular. También se entrevistaron médicos del ISSSTE para tener variedad en cuanto a los médicos entrevistados. Se les preguntó que si sabían qué hacer ante una demanda. Nada más el 30% contestó que sí. El restante 70% contestó que no sabía qué hacer ante una demanda, lo cual es bastante riesgoso. Sí reconocen que, pues bueno, le hablan a un abogado, pero el conocimiento de base de saber qué legislación los respalda, ante quién pueden preguntar, por ejemplo, que el expediente clínico es una base bastante amplia para poderse respaldar, que su nota médica es vital para la protección del paciente como la protección de sí mismos, eran comentarios que no se recibieron de ninguna forma. Y esto nos refleja pues el amplio abismo que hay en cuanto al conocimiento de la legislación por parte de los médicos. Se les preguntó también si creían que la normatividad era importante para su profesión. El 40% nos dijo que sí, el restante 30% nos dijo que no y el resto nos dijo que no sabía la importancia de la legislación o la normatividad ante su profesión. En conclusiones, tanto por el diario de campo se detectó que para la investigación se requieren programas de citas con los médicos y buscar un tiempo accesible para una encuesta corta. Se debe realizar una investigación de campo sobre los cursos y las actualizaciones que otorga el sector salud en general, IMSS, ISSSTE y Seguro Popular. En la entrevista guiada se detectó que las instituciones de salud pública son muy celosas en cuanto a su privacidad, por lo que no permiten las grabaciones. Sin embargo, cuentan con un gran apoyo ante la investigación y el interés de nosotros como estudiantes a conocer sus opiniones sobre la legislación. Como se comentó en el marco teórico, el actuar médico debe ser centrado en el paciente, en el ejercicio de la medicina, que está íntimamente relacionada con los derechos humanos, para comprender aspectos de los derechos del paciente, incluyendo el respaldo legal, lo que vuelve a la legislación un tema vital, de importancia para el médico. Desde el punto de vista, pese a que las conclusiones respaldaron la hipótesis, donde los médicos tienen poco conocimiento de la legislación, que los respalda y por ello no le dan la importancia adecuada, en mi opinión este estudio requiere una mayor investigación para poder sustentarse, aumentar el número de entrevistados, hacerlo organizadamente entre las diferentes instituciones. Aún así, con los datos recabados se comprobó que gran parte de los médicos no tienen en cuenta la relevancia de la legislación en su carrera, no saben qué hacer ante algún procedimiento de demanda y como número uno o como la base triangular de cómo la legislación se basa en la Constitución, de ahí vienen las leyes y de ahí vienen las normas, no tienen en cuenta aún esos conocimientos para poderse respaldar y para poder proteger al paciente.
Agradezco mucho su atención. Que tengan un buen día.